Al estar leyendo este pasaje, le hacía énfasis yo en dos frases que el apóstol Pablo escribe. La primera es que él quería ganar a Cristo, y la segunda es que anhelaba ser hallado en él. Por causa de estas dos frases que en este sentido hablaban del deseo del apóstol Pablo, es que él pudo dejar todo lo que había alcanzado y dice que lo consideraba como basura. Otras versiones lo traducen como una basura bastante despreciable, o sea, no cualquier basura. Usted puede tener en su casa tipos de basura. Puede tener una papelera y es basura, pero también tiene otro tipo de basura en las cuales usted no se atrevería a meter la mano, ¿verdad? Como en una papelera normal. Algunos dicen que cuando Pablo habla de este tipo de basura, está hablando de ese tipo de basura. Basura, aquello que realmente no tiene ningún valor y se desprecia en comparación a poder ganar a Cristo y ser hallado en Él. Algunos estudiosos de la vida de Pablo dicen de que era alguien que a la edad que fue alcanzado, era alguien que en equivalente hoy sería un académico a lo menos con 2 doctorados. Es decir, que era una persona sumamente preparada y por eso es que había alcanzado la confianza de los líderes religiosos para poder representarlos en contra de la doctrina cristiana. Sin embargo, sabemos que el Señor se le aparece y tiene un encuentro sobrenatural con Dios que cambió su vida y cambió el rumbo de su vida, aunque en Corintios él habla y dice que Dios ya lo había alcanzado desde el seno de su madre. Es decir, que en el plan de Dios ya estaba todo calculado para que Pablo llegase a conocerlo. Sin embargo, a pesar de las experiencias que él tenía, anhelaba poder conocer a Cristo. Pero la frase que hoy me interesa un poco más es que añade y dice, y ser hallado en Él. Ser hallado en Él. Y obviamente añade ahí, dice, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley. Definitivamente Pablo era un verdadero discípulo. Un discípulo del Señor Jesús, que hizo otros discípulos. Pero, ¿qué dice Jesús o qué dijo Jesús acerca de lo que es un verdadero discípulo? En el libro de Lucas, capítulo número 14, 26 y 27, el Señor Jesús dijo estas palabras que son bastante radicales, son bastante directas, precisas, enfáticas, donde el Señor Jesús habla y dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, perdón, dice, no puede ser mi discípulo. Le leo una vez más. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga a su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Es decir, muchos querían ser sus discípulos, pero el Señor marca y dice, tienen que tener esas condiciones para que puedan ser mis discípulos. Obviamente ese desprecio, porque utiliza la palabra aborrece, está hablando no que sea una actitud que tengamos que tener así por así de la nada, sino es en comparación al amor que le debemos tener a Él, en comparación a la dedicación, en comparación al deseo de poder alcanzar a Cristo. No puede haber nadie que esté en el mismo lugar, en la misma plataforma, en nuestro corazón,
que el Señor Jesús. El verso 33 añade y dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus posesiones, no puede ser mi discípulo. Debo de hacer esta pregunta esta mañana. ¿Cuántos queremos ser discípulos del Señor? Quizás usted me hubiera dicho, lo hubiera hecho antes de leer eso, pastor, y quizás todos hubieran contestado, ¿verdad? Después de leer eso, y obviamente lo meditamos, lo pensamos. No podemos decir así tan fácilmente, amén, si no podemos valorar lo que el Señor nos pide. Ahora, discípulo es sinónimo de cristiano, o debería ser sinónimo de cristiano. Aunque realmente hoy día hay una gran cantidad de personas que nos identificamos como cristianos, pero la pregunta es, ¿realmente lo somos? Como dice en inglés, ¿do we have what it takes to be a Christian? ¿Are we really Christians? ¿Somos realmente cristianos? ¿Somos realmente discípulos? If we go to the Word of God, si vamos a la palabra del Señor y leemos pasajes como el de Lucas, que se repite en los otros evangelios, en algún momento hacemos un análisis y decimos, yo creo que hay cosas que tengo que hacer mejor, cosas que necesito ponerlas en el debido orden de la Escritura para poder agradar a Dios. Que déjeme decirle, de eso se trata el ser cristiano, poder agradar a Dios. He estado leyendo un libro donde habla básicamente acerca de la santidad de Dios y había una frase que hasta la subrayé porque decía, no esperemos que Dios baje sus estándares para acomodarlos a los nuestros. No esperemos que Dios baje los estándares de santidad, de justicia, de verdad, de conducta cristiana para que se ajusten a los nuestros. Porque ¿quiénes somos nosotros para poder ponerle esos parámetros a Dios? Él ya ha establecido los fundamentos y las conductas que a Él le agradan y por eso nos ha dejado su palabra para que nosotros podamos, con la ayuda del Espíritu de Dios, ir creciendo en ese verdadero conocimiento de lo que agrada a Dios. ¿Cómo describimos qué es ser cristiano? Repito, ¿cómo describimos qué es ser cristiano? Posiblemente si usted le pregunta, o quizás a usted le han preguntado en algún momento, ¿qué religión tiene? Y usted contesta, soy cristiano. Y quizás la pregunta sería, ¿y qué es ser cristiano? Y quizás, bueno, pues yo creo en Jesús, voy a la iglesia, me bauticé, leo la Biblia, oro, qué sé yo, tantas cosas que en algún momento, ¿verdad? Oigo música cristiana, voy a eventos cristianos, tengo una familia espiritual a la cual le llamo hermanos, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es la realidad bíblica que nos define como cristianos? Fíjese que en el libro de los Hechos se menciona que se les llamó cristianos por primera vez a los discípulos en una región de Antioquía, que es una parte de la Turquía moderna, también en la parte sur, donde Bernabé llevó específicamente al apóstol Pablo, antes de que fuera el apóstol Pablo, cuando se acababa de convertir y era Saulo de Tarso, y no querían juntarse con él y tenían desconfianza porque decían, este es tan tremendo y ha sido tan tremendo que de repente es una táctica de involucrarse con nosotros y luego seguir haciendo lo que estaba haciendo, de perseguirnos. Y Bernabé lo toma, lo acoge, lo introduce también con los hermanos en la iglesia en Antioquía. Y en el libro de Hechos, capítulo número 11, cuando Bernabé lleva a Saulo, en este caso Pablo, a Antioquía, dice en el versículo 26, y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía, y se reunieron con la iglesia por todo un año.
y enseñaban a las multitudes, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Si alguien le pregunta hoy, si no lo sabía, hermano, ¿cuándo se les llamó primera vez cristianos a los discípulos? Ya usted sabe que fue en Antioquía, ¿verdad? Después de que Pablo y Bernabé estuvieron enseñando un año. Definitivamente se les llamó cristianos porque su conducta los identificó. Definitivamente se conducían de acuerdo a las enseñanzas de Cristo. Y al comparar la gente las enseñanzas de Cristo que Pablo, Bernabé enseñaban, a cómo la gente se conducía, entonces les llamaron cristianos. Porque la enseñanza que recibimos afecta nuestra conducta y nos hace dar frutos buenos. O si lo pusiera en otro lenguaje, diría yo, la enseñanza que recibimos debería afectar nuestra conducta y debería hacernos dar frutos buenos. La palabra de Dios dice en Corintios, usted lo sabe muy bien, que en algún momento las influencias van a cambiar de una buena u otra manera nuestra conducta. Dice Pablo que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Otra versión añade, dice, corrompen las buenas conversaciones. Bueno, ¿qué unión hay entre la conducta y la conversación? Bastante, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y de lo que tenemos nosotros hablamos y nos conducimos. De igual manera, las buenas compañías, si lo ponemos al inverso, manifestarán una buena influencia en cada uno de nosotros. A veces cuando se habla de la palabra de ser ejemplo, es algo que en algún momento se utiliza y dice, hay que ser ejemplo, pero yo le añadiría algo muy importante, hay que tratar y lograr ser buenos ejemplos. Porque hay quienes son ejemplos, pero ejemplos malos. Quizás usted en algún momento, sus mentores, sus padres, adultos, abuelos, tíos o cualquier persona que en algún momento influenció su vida le dijo, mira, no seas como tal persona. Cuídate de que no te pase lo que le pasó a fulano o a fulana. Es decir, eran ejemplos, pero no eran buenos ejemplos. Eran malos ejemplos. Ahora, mi deseo como pastor en esta congregación, yo creo que el deseo de todo pastor, vea mi hermana que está pastoreando allá en Indiana. Perdón, ¿de qué lugar de Indiana es? Evansville. Ah, bueno, un saludo para todos los hermanos por allá, ¿verdad? El deseo de todo aquel que está a cargo de una congregación es que esta iglesia, este grupo, este rebaño pueda ser un buen ejemplo. Como decía aquel dicho, ¿verdad? Hay gente que no se avergüenza del evangelio, pero el evangelio sí se avergüenza de ellos. Que podamos ser ejemplos, pero buenos ejemplos. Y la iglesia de Antioquía, cuando vieron cómo se conducían, cómo se amaban, cómo hablaban, cómo se reunían para adorar a Dios, su devoción, su servicio, sus acciones, dijeron, estos son cristianos. Los llamaron cristianos por primera vez. Cuando vemos en la palabra a religiosos como religiosos meramente, aquellos que estaban en el tiempo que Juan el Bautista estaba predicando, o Juan el que bautiza, ¿verdad? Que sería lo más correcto en la traducción. Alguien dijo, Juan el Bautista fue el fundador de la iglesia bautista. No, lo que pasa es de que se le pone Juan el Bautista porque bautizaba, ¿verdad? Pero en la época cuando Juan estaba bautizando en el río Jordán, refiriéndose a la hipocresía de los religiosos, que tenían formas religiosas. Cuando digo de formas, estoy hablando de lo que en términos teológicos se conoce como una liturgia. ¿Cuál es el patrón del servicio o del culto que se le hace a Dios? Es lo que se conoce como una liturgia. Cuando Juan estaba predicando a aquellos que eran parte de ese grupo religioso, los fariseos, los saduceos y los demás intérpretes de la ley y todos los demás que estaban allá,
Identificó Juan la hipocresía de los religiosos que tenían estas normas religiosas, pero carecían, no tenían frutos que los identificaran. En Lucas capítulo 3 les dice Juan, cuando llegaron ellos para ser bautizados, les dice: por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento. Por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a deciros a vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Pero miren la frase: den frutos dignos de arrepentimiento. Y arrepentimiento significa un cambio de accionar, de actitud, que comienza con un cambio mental. Y el cambio mental comienza con qué es lo que está entrando en nuestra vida. Si yo veo programas de chismes y en el internet estoy viendo nada más chismes y me están llamando solo para contarme chismes y cosas, tarde o temprano se va a manifestar eso en mi vida. Si me junto con gente que anda peleando con mundo y medio, hermano, y todo es pelea, tarde o temprano me voy a poner una persona bélica. Si me junto con gente que es mal hablada, se me va a pegar. Es un hecho lo que va a suceder. Y en este caso, Él les dice: dad frutos dignos de arrepentimiento. Que puede haber un cambio de actitud comenzando con lo que ustedes dejan que entre a su mente. El Señor Jesús, hablando de los falsos profetas, de los falsos maestros, dijo esta frase que la conocemos muy bien nosotros que ya tenemos años de ser cristianos. Complétela usted y ayúdeme hoy a decir: Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Será la realidad bíblica. En Mateo capítulo 7, verso 15 al 20 habla sobre eso, pero el verso 21 al 23 quiero leérselo. Mateo 7, 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: jamás os conocí. Apartaos de mí, los que practicáis la iniquidad. Apartaos de mí, los que practicáis la iniquidad. Está hablando acerca de acciones. Jesús lo dijo. Juan dijo: den frutos dignos de arrepentimiento. El Señor dijo que iban a venir algunos falsos que estaban practicando la iniquidad, pero a pesar de practicar la iniquidad, decían a Dios: Señor, Señor. Es la realidad bíblica del ser cristiano. Ahora, el punto es que es imposible dar fruto si no permanecemos pegados a Dios. Es imposible dar buen fruto si no permanecemos pegados a la vid. En Juan capítulo 15, versículo 4 y 5, el Señor habla a sus discípulos y les dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Vea esto: permaneced en mí y yo en vosotros. Es como dice en inglés, a two-way street. Permaneced en mí y como una consecuencia yo permaneceré en vosotros. Como el sarmiento es sinónimo de rama del olivo, como el sarmiento o de la vid, perdón, no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y él dijo: yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, recalca, el que permanece en mí y yo en él,
ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Ahora bien, esta expresión, nada podéis hacer, hay que verla desde el punto de vista del plan de Dios, del plan eterno, de lo que realmente tiene valor. Recuérdense usted de dónde venimos. Pablo, que había alcanzado un nivel de éxito en su juventud envidiable, dice, en comparación a conocer a Dios y ser hallado en Él, todo eso es basura. Y voy a decir la frase, es excremento. El Señor Jesús habla y dice, una frase muy delicada, pero Él lo dijo: el que quiera ser mi discípulo, pero no aborrezca a su padre, su madre, hijos, hermanos, más que a mí, no es digno de mí. Es decir, lo que está planteando esta verdad es que los verdaderos valores, los valores eternos, en comparación a los valores materiales, terrenales, hermano, es imposible de compararlos. Es como, por ejemplo, hermano, haga de cuenta que yo vengo y le digo hoy, hermano, le tengo un negociazo. Tengo un teléfono nuevo y se lo va a cambiar por su teléfono viejo. Y usted tiene un Apple, un Samsung o cualquiera de esos, ¿verdad? Pero yo le saco un teléfono de los primeros celulares que salieron, un flip phone de aquellos así, hermano, ¿verdad? Está nuevo, hermano. Deme el viejo y yo le doy el nuevo. Hermano, cualquiera diría, no, hombre, ese ya no sirve, pues, ¿verdad? Ya no se conecta en ese sentido. Hermano, porque es imposible poder comparar lo terreno con lo espiritual. Por eso cuando el Señor dice, separados de mí nada podéis hacer. Ah, no, mire, yo sí he alcanzado éxito. Pero es que eso no vale. En lo que realmente es vida, eso no vale. Es como que le digan al faraón, al más famoso, ¿verdad? Tutankamen. ¿De qué le sirvió que lo hayan enterrado en un sarcófago de oro y con tanto oro, hermano? A donde fue, llegó desnudo, pelado, sin nada. Y todo lo que tenía, eso aquí no sirve, Señor. Aquí son diferentes valores. Aquí las cosas. Por eso el Señor dijo que nosotros nos esforzáramos por obtener las cosas que para vida eterna permanecen. Es cuando el Señor dice, separados de mí nada podéis hacer, está hablando de los verdaderos valores eternos, porque por eso estamos acá. Esa es la realidad. El domingo pasado le hablaba acerca de la resurrección, hermano, porque la resurrección nos da la pauta a que vamos a tener una verdadera vida eterna y real vida eterna. Y allá son los valores que podamos nosotros alcanzar acá, espirituales, que realmente tienen valor. Nada podéis hacer. Cuando el Señor les dijo esto, estaba hablando acerca de los frutos del reino de Dios. Estar pegado a la vid es sinónimo de estar en Cristo. Recuerden lo que Pablo decía, yo quiero ser hallado en Él. Estar pegado a la vid es sinónimo de estar en Cristo. Es sinónimo de permanecer en la enseñanza de Cristo, en la doctrina cristiana. Primera de Juan capítulo 2, verso 14, el apóstol Juan habla y dice, os he escrito a vosotros, padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Note la expresión, la palabra de Dios permanece en vosotros. Le repito, la palabra de Dios permanece en vosotros. Capítulo 2, verso 24 de Primera de Juan dice, en cuanto a vosotros, que permanezca en vosotros lo que oísteis desde el principio. Si lo que oísteis desde el principio permanece en vosotros, vosotros también permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Oiga eso. Si lo que oísteis desde el principio permanece en vosotros,
vosotros también permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Por eso cuando el Señor habló de la vid, dijo, aquellas ramas que no están pegadas a la vid no pueden dar fruto. Lo importante de estar pegado a la vid, y estar pegado a la vid hoy está estrechamente ligado a permanecer en la enseñanza de Cristo, a permanecer en la doctrina cristiana. Le recuerdo el pasaje que leímos. Pablo decía que desechaba todo lo que había alcanzado a fin, no era por nada, hermano, solo un loco, solo un tonto dejaría todo lo que tiene terrenal por alcanzar nada. Pero Pablo de tonto no tenía un cabello. Él dijo, yo abandono todo esto con fin de alcanzar lo que me ha sido revelado, que es verdaderamente eterno. Aleluya. Dijo, a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, que pueda yo estar injertado en Él. Ahora, déjeme llevarlo a algo que he dicho anteriormente y me vi en la necesidad de poder dedicar unos minutos acá, en la expresión, un corto recorrido en la expresión que se encuentra en el Nuevo Testamento, en Cristo. La expresión es en Cristo. No con Cristo, no de Cristo, sino en Cristo. En, significando dentro de Cristo. No le voy a pedir que los vea conmigo por cuestión del tiempo, pero se lo voy a leer. Romanos 6:3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Escuche la expresión en Cristo Jesús. Romanos 6:11 dice, así también vosotros consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. 8:1 de Romanos, por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Recuerden, no con Cristo Jesús, o no de Cristo, sino en Cristo Jesús. 12:5 de Romanos, así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo. Primera de Corintios 1:2 dice, a la iglesia que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Aleluya. Versículo 30, 1 Corintios 1:30 dice, mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús. El 10:16 de 1 Corintios, hablando de la Santa Cena, dice, la copa de bendición que bendecimos no es la participación en la sangre de Cristo, y el pan que comemos no es la participación en el cuerpo de Cristo. El 15:22 dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Gálatas 3:14 habla, dice, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham venga a los gentiles. 3:27 dice, porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. 3:28 dice, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. 2:6, y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, etcétera, etcétera, etcétera. Podríamos seguir a muchos más hoy hablando sobre eso, pero habla en Cristo Jesús. Amados hermanos, amados amigos, no es importante haber conocido de Jesús. No es importante ni siquiera haber estado con Jesús. Judas estuvo con Jesús. No es importante ni siquiera estar cerca de Jesús. Mucha gente estuvo cerca de Jesús. Lo que la Biblia nos dice es que nos dio el privilegio y nos manda a que anhelemos estar en Cristo Jesús. ¿Cómo se logra eso? A través de la palabra de Dios. Es a través de la palabra de Dios que hemos nacido de nuevo, hemos renacido. El apóstol Pedro habla, dice que a través de esa gracia nos ha hecho partícipes de su divinidad. Nos ha dado el Espíritu Santo, que es Dios mismo habitando en nosotros. Si permanecéis en mi palabra,
Permaneceréis en mí y yo en vosotros, dijo el Señor. En Cristo. Y hay un sinfín de versos que usted lo va a ver en su lectura bíblica, va a ver y va a poder, en este sentido, quizás comprender un poco más a qué se refiere cuando dice en Cristo. Fuimos bautizados en Cristo. Ahora, para ir concluyendo, en Juan capítulo 15, versos 7 y 8, recalca el Señor Jesús y dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, vea esto, oiga esto, pedid lo que querráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto y así probéis que sois mis discípulos. Hermanos, no nos engañemos. Hay muchas veces que nosotros pedimos cosas que sabemos que no están de acuerdo a la voluntad de Dios y todavía nos enojamos porque Dios no nos las contesta. Cuando estamos en Cristo, vamos a tener sus deseos, sus pensamientos. Vamos a tener el corazón del Señor motivando nuestras oraciones y la palabra de Dios se cumple. Todo lo que pidamos, Dios nos lo va a conceder. Pero cuando estoy en mi propia agenda, mi propio rollo, hermano, por eso usted quizás ha notado, cada vez que voy a orar por alguna petición, que sígalo haciendo, hermano. Yo le pido al Señor que sea enfermedad, sea cualquier situación, Dios obre primeramente en el aspecto espiritual de la persona. Aleluya. Porque de nada va a servir que Dios sane, que Dios prospere, que Dios haga algo, si realmente no estamos teniendo un cambio interno que son los verdaderos valores en nuestra vida. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que querráis. Cuando estoy en una sintonía a ese tipo con el Señor, la palabra se va a cumplir y mi oración va a ser efectiva en este caso. Hay una parábola que es necesario que la consideremos y con esta quiero concluir esta mañana. En Lucas capítulo número 8, que es una parábola que está en Mateo, Marcos también. La parábola del sembrador. Pero en Lucas 8 el Señor comienza a darle la explicación de la parábola del sembrador. Versículo 9 al 15 dice: sus discípulos le preguntaban, ¿qué quería decir esta parábola? Y él dijo: a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de Dios. Pero a los demás les hablo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. La parábola es esta: la semilla es la palabra de Dios. Y aquellos a lo largo del camino son los que han oído, pero después viene el diablo. Vea eso. Han oído. Por eso, hermanos, diría algo más. Lo importante no es solamente oír la palabra de Dios. Hay muchos que han oído. Obviamente es nuestro deber hablar la palabra. Pero aún, dice acá, el Señor ilustrando, dice, los del camino son aquellos que han oído. Pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones, para que no crean y se salven. Voy a atreverme a pensar algo, ese soy yo, no le voy a decir yo, es Dios, o es la revelación. No, voy a atreverme a pensar algo. Creo que cuando algo es fácil de arrebatar es porque no lo consideramos tan valioso como realmente debiera ser considerado. Cuando algo es valioso, por ejemplo, sin hacer mención de ningún país específico, pero a veces cuando usted va a ciertos lugares, a ciertos países, no se va vestido o vestida, adornado o adornada, como cuando va a alguna fiesta acá en Estados Unidos. Más si va a utilizar el transporte público. Porque se sabe que eso es
autosuicidio. O si no un autosuicidio, pues realmente se está exponiendo, ¿verdad?, a que le quiten. Sabrá usted que llegan puntos en donde hasta los zapatos, ¿verdad? En mi tiempo, uno sabía que le estaban robando cuando alguien se acercaba con uno, usualmente un hombre, quizá joven, llegaba y le decía, hey, me gustan tus tenis. Ya uno mejor se iba despidiendo porque sabía que eso, me gustan tus tenis. No podía uno decirle, a mí también me gustan, por eso me los compré, ¿verdad? Eso significaba, los quiero porque si no, ¿verdad?, hasta aquí llegó. Me cuenta alguien, un familiar, la otra vez que él estaba en un autobús y de repente dice que estaba una señora con su bolsa y le dijeron, mire, para que no la roben, pues póngasela aquí, ¿verdad? Y la agarra bien. Pero eran tan astutos los señores amigos de lo ajeno, dicen allá, ¿verdad?, para no decir ladrones, que dice de que con una gilet estaba cortando. O sea, la señora estaba bien agarrada a su bolsa, pero con una gilet le estaba cortando abajo y le estaba sacando todo, ¿verdad? Entonces otra señora atrás le dice, señor, le dice, va, le están robando. Y cuando ella voltea le dice, a usted también. A la otra ya también lo estaban robando. Y obviamente eso se da, ¿verdad? Entonces cuando uno sabe y oye esas historias, cuando usted regresa a ciertos lugares de donde nunca nos debe dar vergüenza decir que nacimos, ¿verdad?, pero por cuestiones de la mala administración de los gobernantes, el que tenga ojos para ver, que entienda, nuestros países están en una situación que no debieran estar. Cuando usted va, pues si lleva el iPhone 10 o el 11, se lo guarda bien guardado. Si tiene que cargar efectivo, hermano, se lo guarda. Ya sabe, las mujeres, ¿verdad?, tienen un escondite muy especial allá, bien metidito por ahí. Hermano, ¿por qué? Porque en ese momento es algo sumamente valioso, en ese preciso instante. Aquí quizás usted puede venir, hermano, y dejar su teléfono. Y he visto a veces, alguien dejó un teléfono, a veces lo dejan ahí. Dicen, no, hay claro, cualquiera que se lo lleve yo lo encuentro, ¿verdad? Después lo encuentro y lo voy a delatar como robón de teléfono. ¿Sabe usted que hasta se pueden controlar dónde está, ¿verdad? Con aplicaciones y todo ese tipo. Usted lo deja. Pero en otros países, no. El otro día, en un último viaje que estaba yo por allá, andaba con el hermano Edwin y de repente, hermano, íbamos a hacer una diligencia y que me toco, hermano, y le digo, hermano, regreses inmediatamente, porque tengo un pantalón que ya me ha pasado, que me meto el teléfono y cuando me subo al carro la bolsa se abre y se cae. Y dije, ay, este pantalón era, y de plano que lo boté enfrente de la casa. Le digo, vamos rápido, llámele a su esposa, y en todo eso, que si se me había olvidado que lo había dejado cargando. Pero cuando usted valora algo, mire, cuando usted valora algo, a lo menos va a ser difícil que se lo arrebate. Ya le conté yo el testimonio de una hermana que cuando comenzábamos el ministerio en Hempstead, un día me llamó, ¿verdad?, porque yo le iba a dejar a la estación de trenes. Y entonces usualmente me decía, pastor, ya voy en el tren, porque venía de New Jersey. Y en esa oportunidad me llama y me dice, pastor, me asaltaron. De veras, le dije, ¿y cómo fue? ¿Verdad? Y no sé si fue en ese momento o después, el próximo fin de semana que llegó, porque me dijo que no le habían quitado su cartera. Y entonces le dije, ¿y cómo fue, hermana? Porque no era muy grande, era como así de ese tamaño, ¿verdad? Ya tenía como unos 55, 60 años, quizás, o más. Y me dijo, no, fíjese que acercó a alguien y me agarró la cartera, ¿verdad? ¿Y cómo no se la dio? Me dice, le dio una galleta. Pero yo no entendía en ese tiempo qué significaba una galleta, hermano. Entonces yo le dije, tenía hambre el pobre, ¿verdad? Porque le dio una galleta y le soltó. Entonces le dije, así de ignorante estaba yo, hermano, que le dije, hermana, entonces, él lo que quería dinero para comer. Me dice, no, pastor, me dijo, porque ella era literalmente dominicana, pues, ¿verdad? Entonces me dijo, no, pastor, me dice, le dio una galleta. Le digo yo, pero ¿de dónde? Mi ignorancia, tenía galletas en su bolsa, le dije yo, que le dio una galleta. No, me dice, le dio una galleta. Oh, o sea que le dio
golpe, va, que no sabía yo que así le decían, ¿verdad? Valoraba su bolsa. Yo creo que tenía hasta más de, quizás como unos 60 años tendría la hermana, ¿verdad? Arriba de eso. Pero sacó fuerzas y le dio una galleta que dice que el ladrón se fue, hermano. O sea, ¿a qué magnitud le ha de haber dado, hermano? Que lo dejó. ¿Por qué? Porque valoraba eso. Hay gente que oye la palabra, le gusta, pero no la valora. No la valora. Y cuando el diablo viene a través de algunos otros medios, situaciones, se la roba. Le pasa lo que le pasó a nuestros antepasados. Los europeos dieron espejitos y le daban el oro. Y le damos la palabra de Dios a cualquier argumento, por pobre que sea, cualquier situación, no valoramos la palabra de Dios. Pero cuando dice que el diablo viene, no crea que va a ser el diablo que se le va a aparecer, ¿verdad? No se crea tan privilegiado como para que el diablo mismo venga. Manda cualquier situación para que usted le dé la palabra de Dios. Le roba la palabra de Dios. Esos fueron los del camino. Dice, y aquellos sobre la roca son los que cuando oyen, reciben la palabra con gozo. Esto no solamente la oyen, sino que amén, amén, así es. Amén, pastor, predique, pastor, amén, eso es, así es. Dice, son los que la reciben con gozo, pero no tienen raíz profunda. Creen por algún tiempo y en el momento de la tentación sucumben. No meditan en la palabra. No tienen un momento de comunión con Dios. No tienen constancia en la meditación. No tienen raíz profunda. Dice, creen por algún tiempo, pero en el momento de la tentación sucumben, caen. Oyeron la palabra, pero fueron vencidos por la tentación. Déjeme decirle algo. De estos dos, ninguno de estos nació de nuevo. Oyeron la palabra. Otros la recibieron con gozo, pero no nacieron de nuevo. Y la semilla que cayó entre los espinos, estos son los que han oído y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida. Y su fruto no madura. La palabra fue sembrada. Por eso yo le voy a decir algo, hermano. Mire, this is a war. Esta es una guerra espiritual. Y como decía un canto que es alucido a un salmo, tomemos nuestro lugar en la batalla. Aleluya. Hay una guerra que tenemos que pelear. Amén. Es una guerra, hermano, que va a querer esa palabra que ha sido sembrada en ciertos corazones, va a querer que se pierda, se extravíe. Satanás va a querer robarla. Las preocupaciones, los placeres de este mundo van a querer ahogar la semilla. Esos son los que oyeron la palabra, pero fueron vencidos por el sistema. Por eso hay una expresión que dice, hermano, pero la palabra se sembró. It's not enough. Déjeme decirle esto. No es suficiente con que la palabra se haya sembrado. Se lo voy a repetir, hermano, pero yo ya le sembré la palabra. No es suficiente. Yo tengo el privilegio y la responsabilidad de sembrar la palabra desde este lugar y a través de otras plataformas, como usted quiera llamarle. Pero no es suficiente. Aleluya. Pablo dijo a Timoteo, redarguye, reprende, exhorta. Van a haber momentos que en el amor del Señor usted tiene que acercarse a una persona y decirle, recuérdese lo que la palabra de Dios dice. Recuérdese lo que la palabra de Dios dice. Recuerde que está cumpliendo todo lo que la Biblia es la palabra del Señor. Y poner, hermano, ese, si usted le quiere llamar, genuino temor a la realidad bíblica. It's not enough, no es suficiente. Ahí sembré la palabra, ahí que quede la palabra. Amén, es lo que tenemos que hacer. Pero donde tengamos algún tipo de oportunidad en el amor del Señor, recordémoslo.
Ya si alguien le dice, ya no me hable, la otra vez que me diga, pues le voy a... Ya entonces usted diga, Señor, hasta ahí yo no llego. Amén. Pero yo le dije, Señor. ¿Ha oído usted aquel canto de aquel hermano español que dice, ¿dónde están aquellos hombres como Elías, que dejaron todo por seguirle a él? ¿Dónde están aquellos Jeremías, hermanos, que con tal de decir la palabra del Señor fueron dispuestos a ser marginados? No, hoy lo que queremos es be cool with everybody. Y estamos al punto de querer bajar los requisitos que Dios pone en su bendita palabra. That is impossible. Y el tiempo que vivimos requiere que nosotros nos pongamos en línea con la palabra de Dios. No es suficiente solamente. En esto se sembró la semilla, el diablo se la robó. En estos otros dice que las preocupaciones, las riquezas, los placeres de la vida y su fruto no maduró. ¿Por qué no me va a decir usted de que no es atractivo el mundo? A nuestra carne es atractivo. No va, ojalá que usted esté en esa dimensión donde le mencionan pecado y usted diga, ay, pecado, hasta me da náuseas, es una cosa horrenda, siento que cuando me mencionan el pecado. No, hermano. Muchos todavía luchamos, ay, lo hago, no lo hago, y es una lucha. Las preocupaciones, las riquezas. No me diga que a usted le gusta estar pasando necesidad. Hermanos, si lo que anhelamos es siempre tener suficiente y más, tener lo mejor, es bonito, es agradable. Pero lo triste es cuando eso ahoga la palabra de Dios. Pero la semilla en tierra buena, estos son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno y la retienen, voy a añadir, porque la valoran. Dice, en mi corazón he atesorado tu palabra, decía David en el Salmo 119. Dice, y la retienen y dan fruto con su perseverancia. Oyeron la palabra, tuvieron un genuino arrepentimiento de corazón. Repito, tuvieron un genuino arrepentimiento de corazón. Dice Jeremías, que no se gloríe el hombre en sus hazañas, en lo que ha alcanzado. Gloríese en que me conoce y que tiembla ante mi palabra. Tuvieron un arrepentimiento de corazón, nacieron de nuevo y perseveraron. Si usted y yo hemos nacido de nuevo, es una gracia que no merecíamos. We did not deserve to be saved. Ninguno de nosotros merecía ser salvo. Es la gracia de Dios. No merecíamos eso. Por su misericordia fuimos salvos y debemos perseverar atesorando y cuidando el regalo grande que Dios nos ha dado. Por eso Pablo decía, yo anhelo conocerle a Él y ser hallado en Él. ¿Cómo somos hallados en Él? Permaneciendo en su palabra. Amén. Padre.